Muy buenos días, amada iglesia. Reciban todos un fraternal saludo en Cristo Jesús nuestro Señor. Como nos lo manifestó el director de culto, hoy vamos a culminar con el tema de la soberanía y la responsabilidad de Dios, tomando como texto un evento que no solamente nos deja ver la soberanía de Dios y la responsabilidad, sino que también nos deja ver que eso todo ocurre aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Cuando miramos el libro de los Hechos y nos enfocamos en los versículos que se mencionaron, y luego voy a tomar el contexto anterior y finalizamos con el contexto posterior, estamos hablando de una tempestad en el mar. Pero esa tempestad en el mar, por supuesto, trajo también tempestad a los corazones de los que iban en esa embarcación. Pero vamos a ver cómo Dios en su soberanía aún permite esas circunstancias en las vidas de sus hijos y aún en las vidas de los que no son de su pueblo, y sin embargo el Señor es glorificado a través de esas mismas circunstancias. Voy a leer inicialmente de los versículos 23 o 22 en adelante, que dice así: Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Podríamos titular también el sermón, ya que hablamos de la soberanía y responsabilidad, en esta porción podría ser esperanza en medio de la tormenta. Ahora voy a retomar el contexto. Cuando ustedes van a Hechos capítulo 27, en los primeros versículos el apóstol Pablo es enviado a Roma. Y él es enviado en una embarcación que tuvo muchas dificultades en su navegación. Y de hecho, tuvieron que parar y hacer como un stop y revisar si podían seguir navegando o no, debido a los vientos contrarios. Porque llevaban navegando muchos días despacio y llegaban a duras penas frente al objetivo que querían alcanzar, porque los vientos le impedían la navegación de Sotavento, de Creta, frente a Salmón, a esas regiones. Entonces, costearon primeramente el inicio del viaje con mucha dificultad, y con mucha dificultad llegaron a buenos puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Entonces tuvieron que hacer un alto porque la navegación estaba muy difícil y muy peligrosa. Y sabemos que el apóstol Pablo era un hombre de experiencia en navegación. Recuerden que él había naufragado 5 veces. Había sabido cómo salir a flote de varias navegaciones y de varios hundimientos. Y cuando él ve el panorama del barco y de cómo se está comportando el clima, él le dice a ellos que va a ser con mucho perjuicio y con mucha pérdida, no solo del cargamento que llevaba la embarcación, sino también de las vidas de las personas. ¿Cuántas veces tú y yo de pronto hemos sido advertidos por los pastores o por hermanos en la fe o por los padres o las madres o esposos o esposas de no avanzar en una situación que se ve como peligrosa, que se ve como riesgosa, pero aún así no ponemos cuidado, ignoramos esa advertencia? Eso mismo pasó acá. Mira el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Lo que siempre nos pasa a todos los seres humanos. Busquemos al que más tiene experiencia en navegación.
Busquemos al experto. Y claro, no está mal buscar un experto, ni más faltaba. Pero recordemos que Pablo era experto en navegación, aunque él no era piloto, sí conocía muchas situaciones y podía identificar muchas situaciones que podían advertir que su precaución tenía mucho fundamento. Pero el centurión, por supuesto, le dio más crédito al piloto de la nave. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también allí si pudiesen arribar. O sea, no solamente el centurión apoyó al piloto de la navegación, sino que la mayoría de los que estaban presentes ahí apoyaron la decisión del centurión. ¿Qué nos enseña este párrafo? Que no siempre la mayoría tiene la razón. Por eso tenemos que ir a la palabra del Señor. Porque a veces buscamos más la opinión de los hombres que la opinión de Dios. Buscamos más la instrucción y la dirección de los hombres que la dirección de Dios. Por eso esta mañana hablábamos en la reflexión de la importancia que tiene la palabra de Dios para la vida del creyente. La palabra de Dios es el alimento espiritual del creyente. Es la voluntad revelada de Dios para usted y para mí. Está muy claro cuál es el propósito de Dios, su voluntad, qué quiere Él de nosotros, qué exige Él de nosotros. Y nos permite a nosotros, por su palabra, saber quién es nuestro Dios, porque es ahí donde Él se ha revelado. Luego ya viene entonces, a partir del versículo 13, la situación, la tempestad en el mar. Y quiero que ustedes lo lean después detenidamente en sus casas, para poderme enfocar en los textos que quiero enfocarme en la predicación, a fin de que podamos comprender cómo Dios opera en medio de las tempestades y de las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Esas circunstancias de no escuchar la voz de Dios a través del apóstol Pablo llevaron a todos estos navegantes a una situación muy crítica. Observen el versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Recuerdan que Pablo había advertido que se iba a perder la carga y aún se corría en peligro las vidas. Aquí ya comenzaron a ver el resultado, tuvieron que lanzar al mar aparejos que perjudicaban del peso de la nave. Pero lo más tremendo es el versículo 20. Y aquí quiero que ese versículo 20 usted lo medite en su propio interior, en su propia reflexión, porque en muchas tempestades el resultado es que la vida de un ser humano puede entrar en total oscuridad y no ver la luz al final del camino. Verso 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y eso es una declaración del mismo apóstol. ¿Le ha pasado en su vida, hermano, hermana, amigo, amiga que nos visita? Que usted no ve ni el sol ni las estrellas y que su vida es una oscuridad total y que no haya para dónde coger. Porque tiene en su vida una tempestad no pequeña, una turbulencia en su alma, una turbulencia en su espíritu, una turbulencia mental que le impide ver la luz del día o la luz de una estrella, a punto de que le haga perder la esperanza. Recordemos que la esperanza a la que habla la Biblia es la vida eterna. Cuando habla de la esperanza se refiere a la vida eterna, a la esperanza que tenemos de estar en la presencia de Cristo por toda la eternidad. Por eso cantábamos el himno, cerca de ti, Señor. Porque solamente cerca del Señor podemos lidiar con estas tempestades de la vida. Cerca de ti, Señor, porque separados de ti, nada, absolutamente nada podemos hacer. Entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, y aquí el que está narrando todo esto es el discípulo de Pablo, Lucas. Lucas es el autor del libro de los Hechos, como del Evangelio de Lucas. Y aquí vemos que Lucas estaba presente en estas situaciones cuando él se incluye, diciendo, entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo,
habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Ahí Pablo, en amor, hace un reproche. Les di el consejo, no lo quisieron recibir. Ahora, ¿cuántas veces usted y yo hemos recibido consejo sabio que hemos rechazado? Y después tenemos que enfrentarnos a unas tormentas por no haber aceptado y puesto en práctica el consejo que Dios nos da a través de su palabra. Pero luego el apóstol, después de esa reflexión y esa exhortación, les dice lo siguiente: pero ahora, ya pasó esta situación, los exhorto a que tengan buen ánimo, como que dice, bueno, listo, estamos en esta circunstancia tan difícil. ¿Y entonces qué? ¿Nos vamos a entregar a la derrota? ¿Nos vamos a dar por perdidos? ¿Vamos a perder la esperanza? ¿Vamos a cerrar nuestros ojos ante la posibilidad de que haya una luz en el camino? Y miren lo que expresa el apóstol: tengan ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente en la nave. Pero ¿cuántas veces a nosotros nos da más dolor perder la nave que perder la vida? Y cuando digo perder la vida no me refiero a la vida física en tal sentido, sino a la vida espiritual. Preferimos a veces recuperar lo material a costa de lo espiritual. Y no es que esté mal luchar por los propósitos naturales, legales, permitidos por el Señor. Pero ¿de qué manera tenemos que hacerlo? Ahora, ¿por qué tanta seguridad la de Pablo? Porque miren lo que le está diciendo: no habrá ninguna pérdida de vida. Al punto en que un hombre se atreva a decir semejante promesa, es porque tiene que tener un fundamento muy claro para ofrecer ese tipo de promesas. Y en el versículo 23 da la explicación: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. ¿Eres tú de Dios? ¿Es el Señor Dios tu Dios? ¿Es el Señor Dios tu Salvador, tu proveedor, tu fortalecedor, tu justicia? Porque no es la justicia nuestra la que nos salva, es la justicia de Cristo en la que yo tengo que tener claridad de que federativamente me ha salvado por su propia justicia, la única justicia que satisfizo, la justicia del Padre. Y aquí el apóstol claramente dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. ¿Podría tratarse del ángel de Jehová? Posiblemente. ¿Del Señor Jesucristo? Posiblemente. Diciendo Pablo, o sea, de manera personal, específica: no temas, es necesario que comparezcas ante César. Ese era el propósito del viaje de Pablo, de ir de Jerusalén a Roma, que compareciera ante César. Y he aquí, escuchen esto, soberanía de Dios: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y cuando uno mira todos los que navegan con Pablo, si no estoy mal, sumaban alrededor de 278 personas, 276. Imagínense. Y el Señor le dice al apóstol Pablo: te he concedido, Dios te ha concedido no perder ninguno de los 276 que están en la embarcación contigo. A pesar, escuchen esto, la soberanía y la misericordia de Dios, a pesar de que la mayoría de ellos estuvieron en contra del consejo de Pablo. Pero aún así el Señor, por su siervo, por su apóstol, por su discípulo, por preservar la vida de este hombre y que cumpliera el propósito de ir y comparecer ante César, el Señor le garantiza a Pablo que le concederá todos los 276 ocupantes de la nave. Y luego dice en el versículo 25, por tanto, o sea, por todo esto que les estoy expresando,
por todo esto que me ha dicho el Señor, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Ahora, ¿esos 276 eran todos unos angelitos? No, eran la mayoría presos. Iban a cumplir, a ser juzgados por la ley romana del emperador. Y Pablo era uno de esos presos. Sí, sabemos que Pablo ha sido preso por causa de Cristo. Los demás han sido presos por su maldad y por su pecado y por su rebeldía. Entonces, ver esa misericordia del Señor, aún con esa cantidad de gente, porque ahí podemos contar con los dedos de la mano, bueno, a Pablo y Lucas que lo estaba acompañando, porque Lucas escribió la epístola o la carta a los Hechos, el libro de los Hechos. No la epístola, perdón, el libro de los Hechos. Sin embargo, observen esto. Los casos que vimos anteriormente de la soberanía de Dios, observamos cómo Dios cumple sus propósitos independiente de que los hombres le obedezcan o no le obedezcan. Si obedecen o no obedecen es responsabilidad del ser humano, pero Dios cumple su propósito. Pero aquí vemos un caso un poquito diferente. Vemos que la soberanía de Dios y el propósito de Dios, en esta oportunidad Él lo exige de una manera que está ligado a la obediencia del ser humano. Observemos. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Ahí Pablo estaba aplicando una lógica humana, pero inspirado por la palabra de Dios. Dios me ha prometido que ninguno de ustedes va a perder la vida. Dios me lo ha declarado y yo lo creo porque Dios me lo dijo. Pero es necesario que encontremos una isla. ¿Sí ven? No era una postura mística, irracional, emocional. Y no, yo me quedo aquí, no. Hay que buscar dónde podemos encontrar una isla para poder llegar allá, a un puerto más seguro. Pero luego dice la narración, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Hasta ahí normal, ¿sí? El Señor permitiendo que la habilidad de los marineros hiciera su trabajo. Entonces, verso 30, los marineros, escuchen esto, procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, el esquife era un bote pequeño, esos que van pequeños en los barcos, ¿sí? Que ahí van unas lanchitas pequeñas, eso es un esquife. Entonces, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Y Pablo se dio cuenta de la situación. Y dice lo siguiente, verso 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Sí notan la responsabilidad humana? Versos anteriores, Dios me ha dicho, Pablo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pero desde la perspectiva humana era necesario usar el conocimiento marítimo y hallar tierra firme, o una isla. Y cuando los marineros se dieron cuenta de que estaban cerca de tierra firme, por la medida del agua y por la profundidad, quisieron aprovechar la oportunidad y escaparse en el esquife. Y Pablo le dice al centurión, si estos hacen eso, no les puedo garantizar la vida. ¿Pero cómo así? Pablo, luego Dios no le dijo que ninguno se iba a perder. Sí, pero tienen que obedecer las condiciones de Dios. Y ahí se ve reflejado en el siguiente texto. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Quitemos la tentación de los que se quieren fugar. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno,
sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Hermanos, a manera de resumen podemos decir hasta esta porción que hemos avanzado. Cuando Pablo dice que con todo es necesario que demos en alguna isla, recordemos que Pablo pertenecía al Dios que gobernaba la tormenta. ¿Recuerdan el tema de la semana pasada? Dios gobierna el clima, los vientos, la mar, la naturaleza, las cosas animadas y las cosas inanimadas, todo lo gobierna el Señor por su providencia, por su decreto, por su poder, el cual tenía un cometido para que Pablo llegara a Roma, y ese cometido tenía que cumplirse, y para ello le concedió entonces las vidas de todos los ocupantes. Pero la seguridad del apóstol residía en el hecho de que Dios era su dueño. Observa el versículo, de quien soy. O sea, Pablo tenía muy claro que el Señor era su dueño. Nosotros, aún como creyentes en Cristo, seguimos pensando y creyendo que somos los dueños de nuestra vida. Y que podemos hacer con nuestra vida lo que queramos sin consultar con Dios, nuestro único y verdadero dueño. Porque fuimos comprados por precio, le pertenecemos a Él. Y Pablo lo tenía muy claro. Ahora bien, los creyentes no solo pertenecen a Dios por creación. O sea, tú y yo no solamente le pertenecemos a Dios por creación, sino que le pertenecemos a Él por redención. Acompáñenme a dos citas cortas. El Salmo 100. Y el versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos de Él por creación. Él nos hizo. Ahora por redención, lo que sigue el versículo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Solamente puede ser pueblo de Dios y ovejas de su prado alguien que Dios ha redimido. El resto son todos criaturas de Dios. Pero pueblo de Dios los que han sido redimidos. Miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, podemos decir que la mayoría de los ocupantes de esa nave, incluyendo los centuriones y los marineros, todos eran de Dios en el sentido creativo, pero no eran del Señor en el sentido redentivo. En el sentido redentivo era Pablo y Lucas, que lo acompañaba en ese viaje, y no sé si habría algún otro creyente ahí en Cristo. Ahora bien, cuando Pablo hace esa referencia de soy de Dios, de quien soy, a mí me recordó el estudio que se ha hecho del Catecismo de Heidelberg, que es un documento histórico precioso que se escribió por allá por el 1500 algo, que dice así: la pregunta que hace el Catecismo es, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta que da es la siguiente: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados. Y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. ¿Se observaron el texto? Aquí también dice que ni un solo cabello se perderá de un hijo de Dios. Aquí encontramos ya algunas aplicaciones importantes para nuestras vidas, hermanos. La profundidad de tu confianza en las promesas de Dios no queda de manifiesto cuando disfrutas de una travesía por un mar en calma. O sea, cuando tú puedes disfrutar profundamente de que tienes confianza en Dios, cuando todo te va bien o cuando hay tormentas en tu vida. Es en las tormentas donde nuestra fe es probada. Es cuando sopla el huracán, cuando las olas se levantan y aun quienes nos rodean pierden toda esperanza.
Es ahí donde nuestra fe es probada y donde nuestra confianza en Dios nos puede llevar a deleitarnos en esa confianza a pesar de las circunstancias o sucumbir y naufragar en nuestras propias fuerzas. Hermanos, la fe del creyente crece con fuerza cuando te apoyas en Dios en los momentos más difíciles de tu vida y descubres la fidelidad del Señor. Observen lo que dice Santiago capítulo 1. Versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y sí que necesitamos de la paciencia. Nosotros queremos resolver los conflictos de nuestra vida de un día para otro. Y ese no es el método de Dios. El método de Dios es desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas, y para eso tenemos que ser pacientes. Porque Dios es mucho más paciente que nosotros. La paciencia de Dios es tan grande que es longánima. Es decir, es impresionante. Pero nosotros ni siquiera tenemos paciencia entre nosotros mismos. Nos impacientamos tanto los unos con los otros o a través de las circunstancias. Y no debe ser así, hermanos. Sigue diciendo Santiago, leyendo de pronto el 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces vemos, mis hermanos, cómo en la esperanza, en medio de las tormentas, si miramos un relato corto, podemos decir que el cristiano se ve enfrentado a muchas dificultades, a vientos opuestos, a tiempos de tempestad, pero que también el Señor envía gente que nos haga advertencias, que nos dé consejo y nos dé una luz, esperando que la advertencia o el consejo sean recibidos. Cuando uno mira la historia del pueblo de Israel, era un pacto de obras, no un pacto de gracia, aunque había mucha gracia. Pero era consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Y lo que más me impacta de ese texto, de las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, es que las maldiciones de la desobediencia eran como 3 o 4 veces mayor. Usted puede leer eso, son como 70 versículos que hablan de eso, mientras que con la obediencia son como 14 o 15 versículos. Por alguna razón, ¿sí? Dios es soberano, pero tú y yo somos responsables de obedecer o de no obedecer. Esas mismas tempestades nos pueden meter en tiempos oscuros de nuestra vida, al punto de llevarnos a la desesperanza. Pero también el Señor no solamente provee a alguien que nos dé un buen consejo, sino que si hemos caído en el error de no escuchar un buen consejo, la misericordia de Dios es tan grande que después provee, tal vez a esa misma persona o a otra hermana en la fe, a que nos exhorte con buen ánimo. Y sí, de todo necesitamos ser aconsejados, pero también todos necesitamos ser exhortados para buen ánimo. Y si ve que la exhortación no necesariamente tiene que ver siempre con un regaño, la exhortación también es a tener buen ánimo, a no dejarnos derrotar por las circunstancias que hemos tenido que vivir. Pero también el ser humano claramente es egocéntrico. Aquí los marineros fueron egoístas. Vea, los marineros aquí cabemos en ese esquife, soltémoslo, que nadie se dé cuenta, escapémonos y los demás que se hundan allá con ese barco. Esa fue la actitud de ellos. Porque ¿qué otro propósito tendrían de escapar a escondidas? Salvar sus vidas a costa de otras vidas. Y no pasa lo mismo nosotros en nuestro actuar. Puede que no llegamos al punto de salvar nuestras vidas dejando que mueran otras en el sentido físico. Pero en muchos aspectos de nuestra vida hemos llegado a obtener ciertos éxitos pasando por encima de los demás. En un sentido, por supuesto, no de un corazón guiado por el Espíritu del Señor. Y esa fue la actitud
de estos hombres, el egoísmo. El apóstol vio la necesidad de garantizarles nuevamente la protección prometida por el Dios vivo a quien él servía, y para lo cual él utilizó una metáfora, ¿no? En el versículo 34, la metáfora de que ni aún un cabello caería de sus cabezas. ¿Qué se me hizo? Sí, el versículo 34, ¿sí? Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Primero garantiza que ninguno perderá la vida, y aquí les garantiza que ni siquiera un solo cabello perecerá. Eso es tener una fe y una confianza en la palabra del Señor impresionante. Pero mire que Pablo está también citando el Antiguo Testamento. Observemos lo que dice 1 Samuel 14. (14:45). Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Saúl quería matar a su propio hijo, y el pueblo le impidió cometer ese grave error, al punto de decir: ni un cabello de la cabeza de Jonatán caerá a tierra. O sea que era una expresión que era normal en las costumbres hebreas. Miremos otra, Lucas 12:7. El mismo Lucas que escribió Hechos, ¿no? Lucas 12:7. Dice así: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si notan, no temáis. Afiancémonos en la palabra del Señor, queridos hermanos. Y luego ya el libro nos narra el naufragio como tal. Ahí no me voy a extender mucho, solamente se cumple lo que Pablo dijo. Pero hubo un evento contrario. Cuando ocurre el naufragio, ¿qué hicieron los soldados romanos? Sacaron sus espadas, porque para ellos perder un preso tenían que pagarlo con su propia vida. ¿Se acuerdan el caso del carcelero de Filipos? Cuando se abrieron la cárcel y pensó que todos los presos se habían escapado, cogió la espada para matarse, y el apóstol Pablo le dijo: no lo hagas, aquí estamos todos, porque eso era una disciplina muy férrea. Ahí de que un soldado, un centurión, dejara escapar un solo preso, tenía que pagar con su propia vida. Y aquí nos dice la narración que cuando la barca se destrozó y Pablo dijo: cojan tablas y todo, y lo que los pueda llevar hasta la orilla, los soldados dijeron: hay que matarlos a todos. Entonces el centurión, que ya le había cogido como cierto aprecio y mucho respeto a Pablo por los consejos de Pablo y por ver cómo Pablo les había dado como ese refrigerio, como esa exhortación, ese estado de ánimo, dijo: no toquen a nadie. El centurión, por preservar la vida de Pablo, no dejó que los demás soldados romanos mataran a los presos. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que todos llegaron sanos y salvos a la isla, a la orilla, a la isla de Malta, que fue allí donde la serpiente le mordió la mano a Pablo. Pero eso es otro tema. El centurión lo hizo porque había desarrollado una confianza en Pablo. Él había desoído en un principio el consejo de Pablo, pero luego él actuó de inmediato ante la nueva advertencia de Pablo sobre los marineros que se querían escapar, y le hizo caso a Pablo. En esta tampoco era la excepción. Cabe pensar que su respeto por Pablo había sido en aumento durante el viaje, al punto de que, para salvar su vida,
y que Pablo pudiese presentarse ante César como era el propósito de Dios con Pablo, entonces le salvó la vida a Pablo juntamente con los 276 compañeros de navegación. Hermanos, esto nos enseña en el verso 44, por eso les dije que íbamos a tener en cuenta el contexto posterior, cuando dice, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron llegando a tierra. Esto nos enseña que la experiencia del creyente está llena de contingencias, de decisiones grandes o pequeñas, de circunstancias que escapan muchas veces a nuestro propio control. Y que así como ocurrió todo esto, todas estas cosas pueden acabar de maneras que no nos imaginamos. Pero cuando depositamos nuestra confianza en Dios, ya no vemos las circunstancias. ¿Recuerda lo que aprendíamos también hace unos 8 o 15 días? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bienaventurados los que sin ver creen, pero que nos lleva a confiar en las promesas de la palabra de Dios. Promesas de salvación, promesas de seguridad, promesas de vida eterna, aún independiente de que sigamos en pobreza. Porque no es verdad que Dios le prometa a todo ser humano ser rico, eso no es cierto. De hecho dice, no pueden servir a dos señores, no podemos servir a Dios al dinero, porque amaremos al uno y aborreceremos al otro. Las promesas de Dios son de tipo espiritual. Vida eterna, perdón de pecados, salvación, el carácter de Cristo, fortaleza en las aflicciones, santificación de nuestras vidas. Y sí, muchas cosas nos vendrán por añadidura, porque el Señor sabe nuestra necesidad y cuál es nuestro sustento. Pero le aseguro que Cristo no murió en la cruz para que usted sea rico. Él murió en la cruz para que usted no se condene. Ese es el propósito del sacrificio de Cristo, darnos vida eterna. Como cantábamos hoy, que estemos cerca de Cristo por toda la eternidad. Ese es el principal propósito del sacrificio de Cristo, tener un pueblo para sí que adore y glorifique a Dios por toda la eternidad. Lo demás son añadiduras, son cosas circunstanciales. Hemos conocido mucha gente honesta, trabajadora, y aún así no son ricos. Hemos conocido gente creyente con una fe enorme, y aún han tenido que vivir con enfermedades muchos años de su vida. Cuando leemos en Hebreos que muchos fueron salvados del foso de los leones o del horno que calentó Nabucodonosor, el mismo Hebreo nos dice que otros fueron perseguidos, aserrados, decapitados, crucificados, latigados, naufragados, porque así es Dios en su soberanía. El punto es que confiemos en su soberanía, que confiemos en su palabra, que confiemos en sus promesas. Y como aplicación final vamos a leer algunos textos de conclusión, 3 aplicaciones finales. Primero, hermanos, necesitamos tener cuidado de no sacar conclusiones de la providencia. Las providencias de buen tiempo no siempre quieren decir que está bien seguir adelante con el plan. Ni las providencias de mal tiempo necesariamente significan que estamos condenados a fracasar. Nuestra fe y nuestro deber no deben tomar la dirección de los vientos de la providencia, sino de las inmutables promesas de Dios. Una, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, no dice solamente las buenas o las malas, todas nos ayudan a bien, a ser semejantes a Cristo. Segundo, en esta nave Pablo fue completamente diferente a Jonás. ¿Recuerdan a Jonás? El famoso profeta del Antiguo Testamento. Jonás siguió el camino de la desobediencia. En aquella situación los marineros, por causa de Jonás, casi pierden la vida. Está en Jonás capítulo 1, versículo 6. Dice que los marineros temblaban, estaban a punto de perder la vida y Jonás dormía. En cambio aquí los marineros se salvaron gracias a la intervención de Pablo. Jonás se escondió durmiendo bajo la cubierta hasta que los marineros paganos lo despertaron, pero Pablo lideró y animó a los marineros con sus palabras y sus oraciones. Cuando vienen las pruebas, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿de qué manera eres tentado? ¿A ser como Jonás? ¿O eres animado a actuar como Pablo? ¿Cuál postura? Estamos hablando de 2 siervos de Dios. Jonás, el profeta que huyó
El Señor tuvo que hacer que lo echaran al mar, que lo tragara un gran pez y que el pez lo vomitara en tierra. Y después Jonás fue y predicó a Nínive el evangelio más largo de todos. En 40 días Nínive será destruida. Esa fue toda la predicación de Jonás. Y todo Nínive se convirtió, 120,000 personas. Pero luego Jonás se enojó con el Señor. Sí, yo sabía que tú nos ibas a perdonar a todos esos malos. Y se fue Jonás. Y entonces quedó Nínive, una iglesia de 120,000 personas sin pastor, y Jonás, un pastor sin iglesia, sin ovejas, por su desobediencia. En cambio aquí Pablo oró, intercedió, exhortó, animó, aconsejó, y mire el resultado. Y tercero, y con eso culmino, la iglesia de Cristo, nuestra iglesia que es la de Cristo, se ve muchas veces condenada a hundirse bajo las olas de nuestros problemas. Pero el Señor Jesús todavía gobierna los mares, mis queridos hermanos. No sé cuál sea el mar de tu vida, no sé cuál sea la tempestad o los vientos tempestuosos en tu vida o las circunstancias más difíciles, nunca olvides que el Señor gobierna sobre las tempestades. El Señor gobierna sobre las circunstancias. El Señor gobierna sobre lo material y lo más importante, el Señor gobierna sobre tu vida. Los problemas de Pablo en la marea amenazaban su misión, pero en lugar de eso llegaron a ser una oportunidad para demostrar el poder de Dios y el amor de Dios a 276 personas de una manera que esas personas nunca podrán olvidar. Yo creo que esos presos, no todos los 276 eran presos, habían soldados, marineros, pero muchos de ellos, al ver que su vida fue salvada por la intervención de Pablo, yo creo que nunca olvidarían esa experiencia. Iglesia, ¿cómo puede esto animarnos a nosotros en nuestra misión, en este mundo? Nada más en este lugar donde Dios nos ha puesto, en tu barrio, en tu familia, en tu comunidad y aún en los perdidos. Amén, hermanos. Oremos. Padre, gracias en Cristo Jesús, porque esto nos da la garantía y la seguridad en tus promesas de que aunque nuestra vida esté a punto de naufragar, tú jamás nos dejarás naufragar. Que aunque el agua nos dé hasta el cuello, Señor, siempre enviarás un salvavidas para nuestras circunstancias. Un salvavidas para todo lo que acontece en nuestra vida. Porque así te place hacerlo, Señor, porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos. Y te amamos porque tú nos amaste primero. Y si tú nos diste a tu propio Hijo en sacrificio, ¿cómo no nos darás las demás cosas? Si nos diste lo más grande, lo mayor, lo que más te costó, lo que más amabas por causa de nosotros. Oh Señor, nosotros somos como esos 276 que estábamos en esa barca a punto de naufragar, pero un día tú enviaste una palabra, enviaste un predicador, enviaste un creyente a hablarnos de las buenas nuevas de salvación. Y aquí nuestras barcas flotaron. Y aunque fueron deshechas, nuestra vida fue preservada y por eso podemos perseverar. Oh bendito Dios, que tu Santo Espíritu incline hoy el corazón de aquel que todavía no se aferra a las inmutables promesas de salvación que tú das a todo aquel que va a ti en arrepentimiento y fe. Gracias, bendito Señor, por esta exhortación, gracias por este ánimo y gracias por la confianza que nos haces depositar en ti y en tu bendita palabra en las circunstancias que estamos viviendo, porque todo esto es para tu honra, para tu gloria, para la alabanza de ti, Señor, para que te honremos, para que bendigamos tu vida y para que en acción de gracias digamos: el Señor es mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.